noches y bienvenidos. Esto es Fuego Cruzado Electoral y es un placer estar nuevamente con ustedes. Como verán, nos encontramos ya acompañados por el primer candidato a la presidencia que estará con nosotros esta noche y que responderá a todas nuestras y sus preguntas. Hay que decirlo así. George Forsyth está con nosotros. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación de este programa. Bien, muchas gracias. Estoy contento de estar aquí contigo y con todos ustedes. Qué bueno, porque vamos a empezar preguntándole a la gente que nos está viendo no solamente a través de televisión, sino que está también siguiéndonos a través de atv.p. Le vamos a plantear una pregunta que tiene que ver con el ambiente y la esperanza que tenemos en este proceso electoral. Y la pregunta para ustedes de inmediato es: ¿cree usted que el país va a mejorar después de estas elecciones? A, sí, tengo esperanza. B, no, todo seguirá igual. C, creo que será peor. Ingresen a ese código QR que están viendo en la pantalla y al final del programa vamos a comentar los resultados. Esta ha sido una semana sin duda agitada. La situación del presidente Heri se complica, ¿no? Cada vez son más las firmas, hay por lo menos ya 63 parlamentarios que están impulsando la convocatoria de un pleno extraordinario, pero también hubo un escándalo con la franja electoral, eso lo vamos a ir tocando y por supuesto queremos empezar preguntándole al candidato de Somos Perú cuál es su posición con relación a Heri, porque usted ha dicho que es lamentable, que es triste, pero comparte partido, ¿hay autocrítica? Yo fui muy claro, ¿no? Y lo tocamos en otra entrevista, y es muy importante entender quiénes son los culpables, y volvemos siempre a lo mismo, es este Congreso corrupto que lo ha colocado ahí. Somos Perú sí lo propuso como un candidato al Congreso, y él entró con muy pocos votos, debido a que otro candidato se cayó, entró él, y ahí es que el Congreso lo propone como presidente de la República. Entonces es el Congreso quien es el culpable, este Congreso corrupto que ahora tiene que hacerse cargo de lo que viene pasando. Ahora, ¿entró por suerte entonces? ¿No es un cuadro de Somos Perú, diría usted? Entró porque hubo una votación, porque la gente lo eligió, pero lo eligió para ser representado como es un congresista. Es un militante que hoy más allá está de licencia, pero de ninguna manera esto, y esto debe quedar muy claro, no es un gobierno de Somos Perú. Este es un gobierno desde el Congreso, este Congreso corrupto, que definitivamente no tenemos ninguna fe de que algo bueno vaya a pasar. Y esa pregunta que le has hecho al público es muy importante, si es que las cosas pueden cambiar y si es fe. Yo estoy aquí y estoy postulando porque yo tengo fe. Yo tengo fe que el Perú puede cambiar. Yo tengo algunas preguntas y una de ellas tiene que ver con por qué los candidatos a la presidencia, en el caso suyo, por ejemplo, desaparecen durante el tiempo en que perdieron las elecciones, dejan ahora la bancada. Somos Perú es parte de este Congreso corrupto, ¿no? Que usted califica como mafioso, además. Por supuesto, y luego reaparecen para volver a ser candidatos, pero no han tenido una posición clara ni firme. No se les ha escuchado. Simplemente juegan a la cigüeña y los vemos reaparecer. Estoy seguro que muchos lo hacen. Y es verdad, es totalmente cierto lo que dices. Y mira, cada 5 años ellos vienen y te dicen que tienen la solución a todos los problemas. Pero ¿ellos muchos... o nosotros? No, ahorita te explico. Pero muchos de ellos sí ganaron y están en puestos que son autoridad, ya sea que son gobernadores o alcaldes o manejan el Congreso y se olvidaron todo lo que propusieron para cambiar y hoy vuelven de nuevo a vendernos lo mismo. Mi caso, ¿cuál es? Yo me dediqué a estudiar, a prepararme. Yo quiero cambiar el Perú. Yo no quiero que el Perú, que los jóvenes sigan queriendo irse y que busquen oportunidades afuera. ¿Por qué no lo pueden tener acá? ¿Por qué los adultos mayores no pueden llegar a fin de mes? ¿Por qué no tienen una pensión digna? ¿Por qué la gente en Piura no tiene agua? Y así igual como todas las regiones, tú sabes que yo vivo en Cajamarca. Entonces yo veo la realidad de mi país y me duele profundamente. Entonces yo quiero cambiar mi país. Yo he sido muy tajante en mis opiniones sobre el gobierno de Dina, he sido muy severo y he sido muy severo con este Congreso, porque como todo peruano estoy indignado, pero para llegar a ser presidente no lo va a hacer cualquiera, yo me he tenido que preparar, ¿verdad? Yo me he preparado estos 5 años, yo soy administrador de empresas. Pero podemos decir entonces que es un candidato que se prepara, pero que usa una plataforma como la de Somos Perú para ser candidato porque necesita un partido. ¿O es parte realmente de un partido que elabora una visión de país y que tiene un plan de gobierno
corporativo y una oposición, porque la Así democracia se sostiene en partidos políticos sólidos. Así es. ¿Eso es Somos Perú para usted o es la oportunidad para candidatear? Te comento, pero sí es importante que todos sepan y entiendan, ¿no? Yo tengo 2 maestrías, tengo maestría en Administración de Negocios en la Pacífico, tengo otra maestría en ESA España, tengo Escuela de Guerra en Planeamiento Militar Estratégico, soy capitán del Ejército del Perú, me he preparado hasta en Israel, tengo cursos en Georgetown, ¿no? Sobre administración de empresas también, entonces me he preparado bastante para este momento. Y Somos Perú, sí, yo entré a la victoria con Somos Perú, y Somos Perú es un partido que dio oportunidad a un joven y que hoy la militancia me escogió a mí, porque sí es un partido democrático. Y ha sido la militancia quien me escogió a mí para liderar este cambio. ¿Por qué? Porque saben que yo sí, lo que digo, lo hago. Yo no soy como los demás candidatos. Yo lo que prometí en la victoria lo hice. Y se demostró en la victoria cómo yo luché contra las mafias. Bueno, vamos a continuar hablando de ello, permítame, porque tenemos una nota elaborada por la producción del programa que de alguna manera lo presenta al público. Excelente. Vamos con la nota y regresamos con George Forsyth aquí en los estudios. Del corazón de Alianza Lima al corazón de Somos Perú. Forsyth de Lima, norte, este y sur. Marca los corazones de Somos Perú. La carrera deportiva y política de George Forsyth se gestó en la victoria. Ustedes automáticamente están despedidos. Me queda muy claro que las mafias se están infiltrando acá y quieren malograr el trabajo que estamos haciendo. De la portería victoriana saltó a la alcaldía de ese distrito en el 2018. Cambió los guantes por el chaleco antibalas y de la mano de Susel Paredes enfrentó a los ambulantes. Porque la mafia quiere romper el operativo, lo quiere quebrar. Manda gente infiltrada a hacer escándalo, a hacer bulla para decir que las cosas están saliendo mal. Una exposición mediática que lo llevó a creer que podría dar el salto a la gran liga de la presidencia de la República en el 2021. ¿Y por qué estamos así? Por los mismos políticos de siempre, que jamás han pensado en el pueblo, que solamente tienen sus intereses personales. Pero quedó en la banca tras haber renunciado a la victoria. He tenido que salir de la victoria para luchar por el Perú, para no permitir que los mismos de siempre vuelvan a tomar el control del Perú. Pero solo consiguió engrosar la lista de esa selección de los que renuncian para buscar otros cargos más altos. Y cayó en lo que tanto criticó. Durante años, la mismocracia se ha repartido el país y se ha robado tus sueños. Salió del radar político y en el 2022 intentó ser alcalde de Lima. Tengo la plena convicción que podemos transformar a Lima. Nueva derrota y otra desaparición del mapa. Ahora vuelve para tentar la presidencia con el partido de José Gerí. Y ya se mostró en diversos actos, llamando la atención. Una vez más, se prepara para atajar lo que venga de sus rivales. Muy bien, esa ha sido una pequeña reseña sobre George Forsyth que nos acompaña aquí. Usted hablaba mucho en la última elección de la mismocracia. Gerí y Patricia Lee, ¿son parte de la mismocracia? A ver, primero quiero aclarar algunos temitas que salieron ahí, que luchamos contra los ambulantes. Para nada, los ambulantes son una oportunidad, porque hay gente que está trabajando y se está sacando la mugre. Nosotros nos enfrentamos a las mafias, a esos que obligaban a los ambulantes a quedarse en las calles cuando nosotros le damos locales para salir adelante. Entonces nosotros trabajamos en justamente formalizar esos ambulantes. Y eso es lo que queremos ahora en este gobierno, el futuro gobierno, que gracias al pueblo vamos a alcanzar el 28 de julio. Nosotros tenemos un programa muy importante que se llama Perú Emprendedor. ¿Y qué se trata? Porque hoy tenemos un 70%... ¿Me puede responder la pregunta anterior antes de entrar al plan de gobierno? Es que mira, lo de José Gerí, él ya ahorita se tiene que ir y la verdad es que nadie lo quiere presidente, es irrelevante. Usted ¿Qué dijo, es lo pero que pasa? quiero aclarar algo porque ha sido muy ambiguo en las respuestas. Esto tiene que quedar claro por qué. Porque usted ha dicho que en el partido están fastidiados. Así lo ha es. dicho en una entrevista El anterior. partido, pero el en partido su totalidad, no lo ha sido suficientemente explícito. Los El partido, gobernadores por ello, han salido a criticar al Correcto, señor presidente. Pero el partido toma distancia del presidente, lo expulsa como militante. Los congresistas también, y yo también, hoy encargado de la lucha para cambiar el Perú, gracias a la militancia.
y ya las decisiones que tomará José Gerí se hará cargo el Congreso de la República, que lo puse Si de usted ahí. dependiera y usted estuviera hoy en el Congreso, ¿firmaría usted, por ejemplo, una moción para vacarlo? Gracias a Dios yo no pertenezco a este Congreso corrupto y yo creo que mi posición hubiese sido muy clara. Pero creo que algo quiere... O sea, sí. Yo creo... ¿Cómo? Sí. Mire, te lo acabo de decir muy bien, yo no pertenecería a este Congreso corrupto, no hubiese podido ni siquiera ser parte de toda esta mafia, ¿verdad? Y por eso es que mi posición ahora es distinta. El Congreso actual que se haga cargo de lo que ellos han promovido. Pero yo estoy aquí para hablar de la población, de las oportunidades que necesita la gente, ¿verdad? Queremos saber cómo va a salir adelante el país y para eso estamos los candidatos y para eso está este muy buen programa para hacer llegar nuestras propuestas. Y por eso es que quiero hablar de los emprendedores, que hoy es más del 70% y que no tienen ninguna herramienta para formalizarse. Nosotros, con el programa Perú Emprendedor, vamos a integrarlos a esta rueda de formalización. ¿En qué? En que obviamente los primeros 3 años no pagan impuestos, ¿verdad? No pagan ni IGB ni renta porque hoy no lo hacen, porque son informales, pero que sí puedan recibir un RUC de forma digital inmediatamente y ya sus transacciones van a ser, digamos, ya va a haber una trazabilidad. Pero eso sí, ¿Sería después una de de los las 6 medidas meses... dentro de los primeros 100 días de gobierno? Por supuesto que sí. Incentivos, y no solamente entonces, eso, para... si me permites, porque es muy importante en qué difiere este programa. Hay programas contigo y programas buenos, sí, pero que no alcanzan. El programa Perú Emprendedor, aparte, les va a dar la posibilidad de que ellos puedan tener una pensión. Porque hoy, ¿para qué se formalizan? Si no van a tener pensión, no hay ningún beneficio. Entonces, ¿para qué entro a estos programas? Ellos, a partir de los 6 meses, pueden hacer un aporte mínimo de 30 soles hasta 100 soles. Pero ¿dónde está la diferencia? El Estado también los va a apoyar con 20 soles mensuales. Porque de esta forma, ellos van a estar interesados en formalizarse. ¿Y qué va a hacer? La economía del Perú va a crecer. Entonces, eso es lo que nosotros nos tenemos que preocupar en la gente. A ver, si me queda claro entonces, son incentivos tributarios, no impuestos durante los 3 primeros años para todo aquel emprendedor que se quiera formalizar. Ha anunciado que con eso la informalidad se reduciría del 70.9% al 62%. ¿En cuánto tiempo? ¿Al cabo del gobierno? Hablamos del plan de gobierno, así es, y son los datos del plan de gobierno, pero los planes de gobierno son dinámicos y es un lineamiento, pero esto es una estructura viva y yo voy recorriendo todo el Perú y vemos las necesidades y buscamos mejores soluciones. Ese plan rápidamente va a bajar la informalidad, pero esto no es tampoco, tengo la varita mágica, ¿verdad? Esto va a tardar y los peruanos lo saben, pero están esperando a que alguien se ponga los pantalones y se ponga a trabajar. Y hoy tenemos que resolver un problema que es muy importante, que es el problema de la corrupción, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos hablando de todos estos programas y que voy a mencionar hoy requieren fondos también y se dice que no hay plata. Primero, eso es falso. En el Perú hay plata, hay recursos, el gobierno los tiene, el Estado los tiene, pero es ineficiente, muy malos manejos y es corrupto. Se pierden 24.000 millones al año. Entonces nosotros queremos implementar tecnología en el Estado. ¿Por qué no funciona el gobierno digital? ¿Por qué no se implementa? Porque con los papeles te cambian las firmas, los corruptos no quieren que haya el gobierno digital. Entonces, nosotros vamos a digitalizar el Estado para que haya una trazabilidad de todas las acciones que hay. Desde las compras de quien las propuso, cómo se ejecutaron, cómo se desarrolló la licitación, quienes participaron y el control posterior. Tiene que haber una trazabilidad y una huella digital, porque todo lo que uno mueve, hasta un documento que sale de una computadora, queda registrado, ¿verdad? Se envía de una computadora a otra. Todo eso queda registrado con la Big Data, el blockchain, el Machine Learning y la inteligencia artificial. Son conceptos que ya todos los manejamos, sobre ¿verdad? Eso de la inteligencia artificial, justo leía en el plan de gobierno que usted ha dicho, o en una entrevista anterior, me parece que ha dicho que para luchar contra la corrupción ya no funcionarios, que ahora todo hay que resolverlo con inteligencia artificial. No todo, evidentemente y que, no por todo. ejemplo, bueno, no todo, porque alguien tiene que firmar finalmente los documentos Tiene para autorizarlos, tiene que haber responsables. Pero habla de una automatización, no porque hoy las obras demoran, porque hay una cantidad de burocracia, pero usted ha dicho que una manera es confiando en la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial requiere de supervisión. Lo reto a algo. ¿Le parece si yo invito a un colaborador
y le preguntamos a la inteligencia artificial sobre sus planes de gobierno y cuán viables son para que nos responda el ChatGPT? Por supuesto, sobre Sí, la a ver si el inteligencia colaborador artificial, pasa. por A ver. supuesto, ¿por qué no? Porque yo decía, a ver, caray, Pero el señor Forsyth ha si dicho... yo lo utilizo todo el día, tengo conversaciones extensas Yo lo sé, con y Gemini. por esa declaración Claro que justamente sí. que le vi en la entrevista es que dije, Sí. vamos a hacer esta prueba. A ver, Claro. vamos a preguntarle. ¿Está lista para la pregunta? Ok. De las propuestas presentadas por el señor George Forsyth para gobernar el Perú, ¿cuál consideras tú o cómo consideras tú ese plan de gobierno? ¿Es viable o no es viable? ¿Está bien elaborado o no está bien elaborado? Queremos una respuesta en 15 segundos. Está pensando. Ok, ¿cómo lo pongo para hablar? Si quieres usamos el mío. No, sé si, no, si es más acá moderno. está. Tranquilo, tranquilo. Ahí. El plan de gobierno de George Forsyth presenta diagnósticos generales correctos, pero carece de desarrollo técnico, metas medibles y financiamiento claro. Prioriza mensajes políticos sobre políticas públicas. En su estado actual, no es plenamente viable ni está bien elaborado para gobernar un país complejo como el Perú. Ok, gracias a nuestro colaborador, Muy bien. gracias. Ahí deben estar hablando de todo el plan de gobierno Sí. que, dicho sea de paso, ya se evaluaron y nosotros estamos entre los 5 mejores de todos los 37 que se están Pero presentando. se da cuenta la Y necesidad dicen, de los cuadros. Ah, pero por supuesto, y también no se puede sustituir también todo por tenemos IA. los cuadros, por supuesto que sí, pero ¿por qué no preguntas en qué países y cuál es la tasa de eficiencia que se lucha contra la corrupción con inteligencia artificial? ¿Verdad? Yo vengo a estudiar todos estos temas y los conozco bastante bien. Entonces, la inteligencia no solamente va a ayudar en ahorrarnos estos 24.000 millones que se van en corrupción, pero también nos van a ayudar con la seguridad ciudadana. La tecnología es fundamental, ¿verdad? Y ese hoy es el problema principal que atraviesa el Perú. Y ya sabemos, necesitamos investigación, necesitamos inteligencia, necesitamos reestructurar el Poder Judicial, Necesitamos la Fiscalía. un gran diagnóstico de información, porque de eso depende también Pero que si no se funcione la digitalice tecnología. el Estado, Sí. ¿quién va a revisar todos los miles, millones de expedientes que hay en físico? En la Fiscalía, el Poder Judicial, en la Policía Nacional, en las comisarías. Entonces la tecnología es no solamente necesario, sino no hay otra solución. Hoy necesitamos utilizar tecnología. Entonces creo que Gemini o la inteligencia artificial que utilizaste lo dijo bien claro. Sí, es importante con cuadros técnicos también, pero para eso tenemos los mejores cuadros técnicos y tenemos la tecnología. La OCDE Pero dice volviendo que a la depende- seguridad, depende, perdóname. solamente para cerrar el tema tecnológico, porque es verdad. La OCDE recomienda el uso de Pero por supuesto. inteligencia artificial, pero partiendo de diagnósticos claros, Así es es. decir, que la información, convertir a la inteligencia artificial en una herramienta, pero bajo la supervisión, justamente. Alguien me decía hoy, no le voy a decir quién, cuando le consultaba sobre esta propuesta de su plan de gobierno, Ya. que la mayoría de los políticos aquí no quieren precisamente aplicar tecnología quieren. por eso. Ok. No quieren. No quieren. Prefieren todavía hacerlo a la antigua. No quieren porque es la forma de robar. Pues. La verdad, así funciona la corrupción. Te cambian la firma, sacan un papel, esta carta fianza no existe. La tecnología es transversal. La inteligencia artificial te va a identificar el RUC de la empresa, a qué se dedica. No es una empresa que vende papel higiénicos y al día siguiente está haciendo puentes. No es una empresa que se creó hace 2 semanas. Es una empresa que cuenta con estados financieros sólidos, que tiene la carta fianza, que se integra y analiza con el banco y analiza todos estos datos que impiden que roben. Entonces, evidentemente, la tecnología es la solución y lo entiende alguien que pertenece también a esa generación y sabe cómo funciona. Y por eso también es importante aplicarla en temas de seguridad. Como te comentaba, todos estos cambios, inteligencia, investigación, el Poder Judicial, las cárceles, hay que intervenirlas de una forma verdadera y no lo que se está haciendo. Digitalizar el gobierno. Digitalizar el gobierno, pero también sabemos que hay malos elementos infiltrados en la Policía Nacional. Hay muy buenos policías, es cierto, pero primero tenemos que cambiar el estatuto, que es muy permisivo para que los policías puedan caer en esos casos y no hay un castigo real, pero con la inteligencia, con las bodycam, ¿no? Que ya lo he demostrado antes, los policías
policías van a llevar estas cámaras que graban 24 horas, todo su accionar, todas las intervenciones que ellos tengan. Y de esta forma, la inteligencia artificial también va a analizar, y evidentemente no puede ser corrupto, lo van a defender también a los buenos policías a la hora de una intervención para que alguien no justamente los culpe de algo individuo. Entonces, de esto podemos separar al trigo, ¿no?, de la paja. Entonces, queda muy claro que delincuente no va a perseguir delincuente. Pero todos estos cambios que yo conozco bastante bien el tema de seguridad por mi especialización y lo que hemos demostrado, se tienen que traducir a la población. Por eso es que queremos implementar barrio más seguro. Sabes que existe el barrio seguro, pero que lamentablemente ha sido olvidado y tirado por una desidia de los políticos. Entonces, barrio más seguro es fundamental. Queremos que las mujeres, las amas de casa puedan ir a comprar, que las bodegas puedan trabajar y no sean extorsionadas, que los jóvenes puedan ir a la universidad y que los niños vayan al colegio y estén seguros. También el programa de la unidad policial escolar va a ser importante porque va a cuidar a todos los niños en el colegio. Yo tengo una hija, me aterra pensar de que cuando sea grande y vaya al colegio le estén ofreciendo drogas y la estén llevando por un mal camino. Tengo una pregunta que tiene que ver, me parece, con el tema del público. Me gustaría que la escuche porque claro que también, sí. el público también participa. Vamos a escuchar la pregunta de alguien que colaboró con nosotros esta semana en la producción. Señor Forsyth, cuando usted era alcalde de La Victoria, andaba al lado de los militares recorriendo la calle de La Victoria para combatir la delincuencia. Como presidente, ¿cuál es su plan de gobierno? Justo. Muy buena pregunta, excelente, y qué bien que hemos podido avanzar en contestarle ello, ¿no? Tenemos que intervenir en las cárceles, para eso sí, tenemos pensado utilizar las Fuerzas Armadas, que lo conozco bastante bien, pero quiero entrar de nuevo al tema del barrio más seguro. Y esto tiene que ser transversal, es un programa transversal de varios ministerios, pero con tecnología, con las Smart Cities, con las cámaras, con el reconocimiento facial, con los AS deportivas, con centros de salud. Todo eso integrado para que el barrio se levante. Hay que recordar que son barrios bastante complejos, en las zonas más difíciles donde vamos a iniciar con el programa Barrio Más Seguro. ¿Cómo? ¿Me permite una pregunta? Por supuesto. Ha dicho, pues, tenemos que intervenir las cárceles. Ajá. Acaban de anunciar, el ministro de Justicia acaba de anunciar la desaparición del INPE y su sustitución por una superintendencia que va a finalmente a ser otra institución que se debería habilitar en un plazo máximo de 90 días, me parece que es lo que ha dicho el ministro. La propuesta es de este gobierno. ¿Considera la propuesta acertada? No. Han unificado diferentes instituciones que son ya de por sí corruptas, las han unificado y ahora debe ser una gran institución corrupta. Entonces, definitivamente no creo que sea la solución. Evidentemente, el tema de las cárceles es un tema muy serio. Hay que trabajar en estas 5 cárceles que ya deben estar. ¿No? Ya, así. Entonces, ¿qué es lo importante? Trabajar, porque eso no va a trabajar el hacinamiento que hay en las cárceles, la penetración que hay en las cárceles. ¿Qué hacemos no hay la entonces? tecnología. Tenemos que construir las cárceles nuevas, tenemos que trabajar con grilletes, tenemos que trabajar con tecnología, tenemos que, de forma inmediata, tomar las cárceles, eso sí, durante un año mientras se reestructura un verdadero sistema. Tomar? ¿Fuerzas Armadas? Tomar control con las Fuerzas Armadas. Y eso es lo que yo pienso hacer con las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque hoy estamos, no es seguridad ciudadana, es seguridad nacional lo que estamos enfrentando hoy. Por eso es que nosotros sí vamos a tomar las cárceles mientras se reestructura un sistema penitenciario con tecnología, moderno, sin hacinamiento, y hay que construir otras cárceles, ¿verdad? Entonces, hoy que están todas las condiciones dadas, unir un sistema administrativo no va a generar ninguna privatización, solución. por ejemplo, de determinados servicios para el sistema penitenciario? Hay las posibilidades también, ¿no? Bloqueo, las por ejemplo, de celulares. Pero por supuesto, o sea, tienes que trabajar con las empresas de telefonía. ¿Cómo es posible que roben celulares y no sean bloqueados automáticamente? ¿Cómo es con la SBS no se trabaja para entender qué cuentas son? ¿Y cómo no se cancelan de forma inmediata? Mira, el Perú hablan de que hay más de 700.000 bandas, organización criminal. La verdad que no llegan a ser 50. Esa es la realidad. Y la policía sabe bien quiénes son. ¿Okay? Entonces, lo que se necesita también es policía e inteligencia en temas financieros, en las finanzas, en la economía de estas personas. Habla de crear una institución que permita coordinar a la policía con la unidad de inteligencia financiera,
y con el Ministerio Público. Sí, la Fiscalía evidentemente tiene que estar ahí, Claro, pero ¿para qué? Pero la pregunta difícil es cómo hacer para que policía y Ministerio Público, que han vivido enfrentados en los últimos años, se sienten a la misma mesa, y cómo hacer para Es bastante, eliminar la corrupción con liderazgo y con tecnología. de estas instituciones, por supuesto. Y en ambos casos. Es muy buena pregunta, porque hoy los peruanos y las instituciones estamos enfrentados. ¿Y por qué? Porque estamos podridos desde arriba, desde la cabeza, de la presidencia, desde el Congreso, estamos podridos. Por eso es importante una persona con buena moral, con buenos valores, y que realmente unifique al Perú, y que se pongan a trabajar juntos. Y al que no le guste utilizar la cámara, el policía se tendrá que ir. Y para eso va a haber, como te acabo de explicar, la digitalización del gobierno a todos los niveles. Por eso esto es a todos los niveles. Y hablando de la Fiscalía del Poder Judicial también. Entonces, ¿de qué se trata? De estas 40, 50 organizaciones criminales top del Perú, a esas les congelan las cuentas y no van a tener los recursos para el sicariato, para la extorsión, porque con la plata es que ellos generan sus emporios, ¿no? Entonces, conocemos bastante bien el tema de seguridad, pero hay que entender, el Estado hace tiempo se ha olvidado que para qué está. Y está para darle bienestar a la población, es darle para calidad de vida. Y estuve ahora justo estos días por Piura, almorzamos en una casa, una señora con su hermana Santos, maravillosa, con Ángela. Le mando un beso grande, le dije, no sé dónde está la cámara, le dije que... ahí está, un beso grande, le dije que le ibas a mandar un saludo. Me abrieron su hogar. Le prometió el saludo. Le prometí, claro. Bueno, pues, promesa cumplida. Claro, yo sí cumplo, ya lo vieron. Entonces, me abrieron el hogar, un hogar muy humilde, piso de tierra, unas condiciones complicadas, con mucho amor, un gran corazón. Y me recibieron de la mejor manera. Preparamos un ceviche de caballa espectacular. No sé cómo logré, con el apoyo de esas manos piuranas, lo logré en Catacaos. Pero me contaban de las distintas realidades que tienen y cómo tienen a sus hijos y a sus nietos, y que no tienen posibilidades de llevarlos a las vacunaciones, no tienen a sus controles de nutrición, ¿verdad? Y que también los hermanos mayores dejan de ir al colegio por cuidar a los niños. Ha repetido en varios momentos la palabra liderazgo, transparencia, y que todo está podrido. ¿No? Eso quiere decir prácticamente una refundación del Estado con gente honesta, es lo que quiero entender. ¿A qué se ha dedicado en los últimos años? Sí, muy buena pregunta, pero si me dejas terminar esto, porque es muy importante, porque estamos hablando de una necesidad crucial, que es que los niños puedan ir a la escuela, que pueden estar bien alimentados. Nosotros tenemos el programa Más Juntos. ¿De qué se trata? A estas familias en situaciones muy complicadas que tengan un apoyo de 100 soles mensuales, pero aparte, por un niño menor de 0 a 6 años también tenga un apoyo de 100 soles, y uno que tenga de 7 a 18 años también 50. Y esto es invertir. ¿Invertir en qué? Invertir en la salud de los chicos, invertir en su educación. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos que el Perú progrese, queremos traer inversión extranjera, queremos que haya un desarrollo en el Perú, necesitan de gente y chicos capacitados. Y por eso es que tenemos que invertir. Ahora, la pregunta es muy sencilla. Yo hago consultorías, una empresa Promart, mis declaraciones juradas están ahí. Yo vivo hace 3 años en Cajamarca. Un beso grandísimo a mi esposa que me está viendo, con mi hija Cristín, cajamarquina maravillosa, y que me ha dado la oportunidad de conocer Cajamarca, una visión más profunda. Yo conozco el Perú en su totalidad porque desde muy chico, a través del deporte, lo recorrí entero. Pero me ha dado la oportunidad de ver esta problemática tan dura en las regiones más pobres del país. Entonces, yo vivo en Cajamarca y vemos, por ejemplo, un problema muy complejo que hay ahí, ¿no? Que es las familias no llegan a poder solventar la canasta básica, ¿no? Entonces, ¿cómo? Vuelvo a decirlo, el programa Más Juntos es para apoyar las familias, pero con un tema tan importante como el gas. ¿Ok? Eso es un problema que se habla muchísimo, pero no se toman soluciones reales. Hoy las familias cocinan con leña, cocinan con zapatillas, con caucho, con llantas, ¿verdad? Con desperdicios. ¿Y eso qué hace? Te enferma, te llena de humo, y eso genera gasto al Estado en cuestiones de salud. Entonces, nosotros proponemos el programa Gas Hogar, en el cual le vamos a entregar una cocina y un balón de gas, porque no la pueden ni siquiera comprar.
y también subir el vale FICE de 20 a 50 soles para que las familias tengan una energía limpia y puedan salir adelante. Y vuelvo a decirlo, fortalecer es la ayuda para del tener Estado una para la mejor, población vulnerable. Pero por Estoy supuesto tratando de que aterrizar sí. las propuestas. ¿Por qué, Mayla? Porque está comprobado por diferentes organizaciones internacionales que invertir en tu población es altamente rentable. Porque vas a dinamizar la economía, pero también vas a generar que los chicos salgan bien alimentados, sin la anemia, ¿verdad? Porque un chico con anemia, lamentablemente, pues ya no va a poder desarrollar el cerebro. Entonces tenemos que enfocarnos en las personas y se me viene a la mente temas tan complicados como el sistema de salud. Estás viendo lo que está pasando con el Padomi, ¿no? Permíteme, que la gente no puede acceder a sus medicinas. Y ahí sí, vuelvo a decirlo y te agradezco la invitación, espero venir nuevamente. Sí, pero quiero hablar maneras, un tema de salud que es tan importante. Yo quiero que nos hable del tema de salud. Ya, lo único bien. que le pido es hacerlo de la manera más sucinta posible para que quede claro para el público, porque además tenemos una segunda pregunta que me gustaría que escuchara antes de ir a la pausa. Claro que sí. Correcto. Vamos entonces con la segunda pregunta del público. Excelente. Hoy en día hay candidatos que han sido denunciados por violencia familiar y están postulando al Congreso de la República. Si usted llegara a ser presidente, ¿cómo lucharía contra esta realidad? Bueno, una palabra de mujer. Vamos a ir a la pausa entonces y regresamos con la respuesta del candidato George Forsyth. El señor George Forsyth, que ha prometido incentivo tributario para las empresas que empiezan 3 años sin impuestos y así reducir la informalidad al 62%, digitalización, mucha tecnología en el Estado, también la intervención de las cárceles y eliminar toda la corrupción de la policía. Pero había una pregunta que había quedado pendiente, que le hemos lanzado antes de la pausa, que tiene que ver con cómo hacer para evitar que se pueda proteger a través de la política a ciudadanos que no cumplen finalmente con su compromiso, ¿no? O que se han visto involucrados en problemas familiares, digamos, ¿no? En algún momento le tocó a usted también vivir una situación sobre eso. Era la pregunta de una señorita que nos hacía. Yo quisiera que la responda y que nos hable de sus planes de salud que quedaron pendientes. El tiempo nos gana, pero tenemos 1 minuto y medio para más cosas. Muy rápidamente. Bueno, es muy buena pregunta y nosotros tenemos que luchar por nuestras mujeres. Tengo una hija, tengo una esposa y me preocupan mucho. Hay que fortalecer la de Muna, que lamentablemente, yo he estado en las municipalidades, he sido alcalde, se caen a pedazos. Entonces, tenemos que fortalecerlos, implementar las camas GESEL, que cuestan poquitísimos, ¿no? Pero es parte también la reestructuración del Poder Judicial y la Fiscalía. ¿Por qué? Porque justicia que tarda no es justicia. Y hoy denuncian y lamentablemente, pues, ya después estamos lamentando una muerte, un feminicidio, porque no se actuó a tiempo. Por eso es tan importante la digitalización del Estado, para que la justicia sea rápida e inmediata. Y te comentaba el tema de salud, que me es muy importante. Primero, nosotros vamos a apoyar a la empresa privada. Esto es fundamental. Vamos a darle las facilidades a la empresa privada, vamos a darle las capacidades para invertir, vamos a darle la estabilidad jurídica a la empresa privada, porque obviamente es importante y genera empleo, pero eso sí, tienen que ayudarnos a combatir y a cerrar las brechas sociales. Entonces, hoy vemos que los hospitales no pueden darle las medicinas a enfermedades crónicas, que son básicas, porque por cada $1 que inviertes en prevención, te ahorras $7 en salud. Entonces, hoy las medicinas como para rinitis, diabetes, hipertensión, asma, osteoporosis, ahí voy, justamente van a los hospitales y no tienen los medicamentos, se acabó el stock, hacen colas enormes para que lean que no hay. Entonces, la empresa privada nos tiene que ayudar y vamos a hacer un convenio para que todos los que pertenezcan al CIS, Salud, a la Policía Nacional, al Fondo de Salud, también de las Fuerzas Armadas, puedan encontrar los medicamentos en todas las farmacias del Perú. De acuerdo. Porque así ahorran. Hoy el Perú gasta $7. De acuerdo. Y ahí vamos a gastar $1. Candidato, nos ha faltado tiempo seguramente, pero creo que eso es motivo para volvernos a encontrar y poder seguir desarrollando. Le agradezco su presencia en el programa, pero el tiempo vuela y hay que empezar a comunicar las ideas de manera muy rápida y sucinta. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Muchas gracias. Hay mucha información y a los peruanos a no perder la fe. El Perú tiene futuro. Muchísimas gracias. Ha sido George Forsyth con nosotros esta noche en Fuego Cruzado Electoral. Nosotros vamos a recibir ahora a Marisol Perestello de Primero la Gente, pero aquí un video un poco para presentar en qué contexto llega justamente la candidata con la que continuaremos el programa.
vuelve a la rutina de ejercicios, pero políticos. Quiero saludarte en estas fechas tan importantes para todos, en los que estamos con las personas que amamos. Siempre detrás de líderes como Lourdes Flores Nano o Pedro Pablo Kuczynski. Esta vez está delante de un proyecto político que no le es propio. Hubiera sido muy bueno para el Perú que no tenga que elegir entre 36 opciones que no son tan distintas. Marisol Pérez Tello, candidata presidencial de Primero la Gente, intenta remontar tras el golpe que supuso el desvío de los fondos de la franja electoral por parte de Miguel del Castillo a su favor. Si él no renuncia, que yo lo invito a que renuncie, que es lo que debería de hacer, en realidad el perjuicio del partido es inmenso. De las canteras del PPC, fue congresista en el 2011 y una ministra que no dudó en mover los músculos en el gobierno de PPK. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios y la patria os premien, si no, que os lo demanden. Una gestión por la que fue acusada de favorecer a Odebrecht por un decreto de urgencia que prohibía a esta empresa vender sus propiedades. Esa norma tenía 1 año de vigencia, nada más. ¿Por qué la renovaron? Si era tan mala. Eso es como los 74. ¿Por qué? Porque si no la plata se iba del Perú. Estuvo lejos de los reflectores por varios años. Ahora da el salto en un partido que tiene un fundador, cuyo lema parece haber sido cualquiera, menos Primero la Gente. Marisol Pérez Tello de Primero la Gente está con nosotros, candidata presidencial que esta semana ha ocupado la agenda noticiosa debido a lo que ocurrió, a este escándalo que se suscitó luego de que se conociera que hubo un desvío de dinero entregado a los partidos políticos para la franja electoral, que en el caso de su partido fue a un medio vinculado al fundador del partido, el señor del Castillo. A estas alturas el señor del Castillo no renuncia al partido aún, ¿correcto? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Esa es una decisión de él, pero nosotros hemos hecho la denuncia. Esto no es un escándalo, es una denuncia nuestra en el foro que tú has señalado frente a PNUD, pero además en la OMPE. Nosotros ya hemos presentado la carta, ya hemos retirado nuestros spots de ese tramo, que son como más de 400.000 soles destinados a un medio vinculado a él, y además estamos acreditando con documentación que esas no fueron las indicaciones que se les dio y que nunca nos lo reportó, para que ese es el objetivo final, que el dinero no vaya a los medios, a ese medio en particular, sino que regrese al Estado, porque hay muchas cosas mucho más importantes. Pero la ley impide que ese dinero regrese al Estado. No del todo, nos han abierto una puerta en OMPE porque nos han pedido que acreditemos que nosotros no dimos esa indicación. Y como lo podemos acreditar porque tenemos un acta de constatación de hechos. ¿El señor del Castillo entonces actuó por cuenta propia? ¿Nadie se dio cuenta en el partido? Nadie. Le pedimos ¿Y cómo el reporte. Porque se pidió el reporte y no lo entregó, pero finalmente eso lo va a derivar la OMP, eso ya se ha discutido mucho el tema. Él tomó la decisión porque se le dieron las claves y se le dieron unas indicaciones. Él cambió las claves y finalmente no nos entregó el reporte hasta que fue público. Cuando fue público... ¿Pecó de ingenua Marisol al vincularse con Del Castillo? Yo de ingenua no tengo nada, Mávila, tengo muchos años en esto. Porque es la pregunta que válidamente se hace mucha gente, sobre todo cuando conversamos con una candidata a la presidencia. Pero por supuesto, no, mira, acá yo respeto la ley y las reglas y la presunción de inocencia, pero acá no hay inocencia, acá hay un hecho concreto y frente a un hecho concreto se actúa. ¿Es verdad que ustedes le dieron directivas a Del Castillo para que él colocara bajo otros parámetros la sin publicidad? Nombres. Y que, correcto, pero que él cambió la clave. Y se le entregó la clave formalmente. ¿Y por qué sigue en el partido? ¿Por qué no lo han votado? Porque hay un proceso de ética, porque la ley establece cosas que hay que respetar, pero lo que estaba en nuestras manos ya lo hicimos. Ya no es candidato a Lima, tiene una licencia, ya no es autoridad partidaria, no puede ser candidato a nada porque su licencia es posterior al proceso que se hace por el calendario electoral, y yo estoy satisfecha. Además es como vamos a actuar en el gobierno. La ley, tú entras diciendo cosas que no son verdad, se acredita un hecho y te vas. Y no importa cuán cerca estés, hay que probar que la ley se va a respetar no con los que están al otro lado, sino con los que están a tu lado. ¿Cuál es la propuesta más emblemática que considera de su plan de gobierno? Lo primero, lamentablemente, lo más necesario es derogar las leyes pro crimen, Mávila. Con eso no se puede cumplir con todo lo demás. Nosotros tenemos un plan pensado en la gente, pero si tú no derogas las leyes pro crimen y no cercas al crimen organizado, si no lo asfixias, vamos a seguir en la situación en la que estamos y así ningún plan de gobierno se va a La ley de poder extinción dar. de dominio que sufrió modificaciones y la de colaboración
eficaz. Ese es un tema, por ejemplo, que no me alcanzó el tiempo para preguntarle a George Forsyth, pero él también lo apoya. Es que la prioridad en el país hoy tiene un cartel que dice: vengan, delincuencia organizada, a hacer lo que quieran acá porque no les va a pasar nada. Se pueden quedar con la plata, extensión de dominio. Si ustedes son explotadores sexuales de niñas, yo les voy a avisar antes de ir a su casa, así que para que la saquen, ¿ya? El allanamiento. Por si acaso, ya no, si el cabecilla no quieres denunciarlo, no pasa nada. Limitan la colaboración eficaz. Y la más grave de todas es que si el poder te protege, no te preocupes. Yo voy a investigar al poder por otro lado. Haber eliminado el tráfico de influencias de la ley de crimen organizado. Esas leyes las aprobé yo cuando fui presidente de la Comisión de Justicia con estudios de varias mesas de trabajo, y las que no se pudieron aprobar porque este pacto mafioso que nos gobierna también tenía tentáculos. ¿Hay una cuestión de confianza por ese paquete? Todo lo que sea necesario porque el país no se puede gobernar. Se lo digo porque las leyes se modifican en el Parlamento. Sin duda, nosotros vamos a presentar el proyecto de ley el día que juramente para derogar las leyes de inmediato, pero acompañando esto, un pedido de facultades delegadas, porque hay que corregir cosas que generaron excesos, y es lo que pretende vendernos ahora como que esto era malo. Nunca es malo que le quites la plata a una persona que se ha hecho ese dinero de una manera irregular. Así que esa es la primera medida, que es como la condición necesaria. Mira, esto es como la fábula de los 3 chanchitos. Tú tienes una casita que si sopla se cae, que son pues todas las fintas, ¿no? La foto a la que estamos acostumbrados en el Perú. Tienes una casa un poquito más sólida, pero que igual puede caerse, y otra con la que tú puedes construir tu futuro. Eso es institucionalidad. Y lo que ha hecho este Congreso, y algunos anteriores, y en general la mala política, es hacernos vivir permanentemente en esta casita que la soplas y se cae, ¿no? Y ha hecho críticas muy fuertes a la Junta Nacional de Justicia y al Tribunal Constitucional. Es que esa es la casita de papel. Pues. Correcto, pero desde el Poder Ejecutivo no se puede hacer cambios. La legislación también deja en manos del Congreso la designación de la Junta y del Tribunal Constitucional. Puedes acusar constitucionalmente, es más, puedo acusar yo constitucionalmente, cualquier persona puede hacerlo. ¿Por qué no lo hacemos ahora? Porque el Congreso los blinda, porque los operadores del Congreso son precisamente los miembros del tribunal, algunos miembros de la Junta, el defensor del pueblo, y todos juntos se ponen de acuerdo para ponernos en la situación en la que estamos ahora. Inseguridad ciudadana, en la calle, extorsiones. ¿Cuál es el plan? Bueno, el plan primero es derogar las leyes, porque esa es como la sombría que está generando que ahora todos vengan al Perú a hacer lo que les da la gana, porque acá no les pasa nada. Y el que la hace, la paga. Cárcel, ya. Y eso supone que utilicemos la capacidad que tenemos instalada. Nosotros tenemos 69 penales en todo el Perú, que perfectamente tienen ya la carceleta construida. Si tú habilitas el recurso para que esté en un juez, un fiscal, defensa pública, la gente comete un delito en lo que se llama flagrancia, o sea, te chapo cometiendo el delito y te meto a la cárcel de inmediato. Tú con eso, si sacas las leyes pro crimen, es decir, ahuyentas al crimen organizado, ya no le es rentable estar en el Perú. Si además al que lo agarras lo metes de inmediato a la cárcel, vas a darnos la tranquilidad para pasar al mediano plazo, que es más complejo, pero que supone una unidad policial genio, ¿no? Un grupo especial de inteligencia que pueda adelantarse y no permanentemente estar recogiendo los cadáveres de la gente que estos asesinan, o protegiendo, y encima mal, a la gente que ha sufrido todo tipo de delitos, extorsiones, sicariato, este miedo que nos acompaña. ¿Me permite, por favor, escuchar una pregunta del público? Claro porque que debemos cumplir con una pausa, pero me gustaría también que la pregunta que le hicieron la pueda escuchar para poder responderla luego. Claro que Vamos sí. con ello. Señora candidata Marisol Pérez Tello, quisiera saber por qué con usted usan la palabra caviar y qué significa para usted el término caviar. Muy bien, vamos a la pausa y volvemos. Claro que sí. Fuego Cruzado Electoral continúa. La respuesta a la pregunta, ¿por qué le dicen caviar? Ya, Jaina, no tengo la menor idea, pero si caviar es que quiere una casa grande para el país, sólida, con bases firmes, con derechos humanos, con respeto, con justicia, ponme el nombre que quieras, pero eso es lo que yo quiero. Yo no quiero más estas casitas que se soplan, cosas que se inauguran que no sirven para nada. Yo quiero un país que funcione, que esa esperanza que se ve reflejada en el 12 de abril en realidad se concrete en la realidad, y para eso es que ponemos a la gente primero. Nuestro plan no es sectorial, Máguila, nuestro plan es transversal, ataca los problemas de seguridad como prioridad para que la gente tenga paz, y cuando tenga paz invierta, y que la empresa privada tenga la seguridad que acá van a haber reglas claras, pero no va a haber abuso de la posición de dominio, ni vamos a permitir que la gente que cree que tiene privilegios pueda seguir aprovechándolos para mantenernos al país. 69 unidades de flagrancia. Una 69
pequeños espacios donde la justicia sea inmediata, para que tengamos la certeza que no van a seguir matándonos en la calle y no va a pasar nada, con esas leyes derogadas, con una policía de investigaciones que pueda adelantarse al delito, con un plan Mariano Santos actualizado que de verdad se cumple, porque hay que respetar al buen policía, pero al que ensucia el uniforme hay que meterlo a esa cárcel también de inmediato. Lo mismo con las Fuerzas Armadas, que se construyeron y nacieron para la paz, y con el Instituto Nacional Penitenciario, que es el garante en las cárceles de que la gente se porte bien. Y eso es tecnología. Es, por supuesto, sancionar al que corresponda, y eso creo que lo hemos demostrado. Nosotros hemos persistido, Mávila. Rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, ¿cómo mejorar la calidad del trabajo? La cantidad y la calidad del trabajo. Bueno, a ver, la cantidad de trabajo es generando condiciones para que haya empresa, y eso es que las reglas se respeten. Si tú dices que el 40% se va a comprar de productos peruanos, cómpralo como Estado, pues, y por supuesto garantiza calidad. Si tú dices que vas a pelear contra el dumping, pelea de verdad, pues. Si tú dices que vas a generar TLCs para que haya mayor riqueza, genera las condiciones en la negociación para que eso sea, para que beneficies al que compra, pero también al productor. Nosotros queremos que los motores de desarrollo que existen sigan, pero sin abuso de la posición de dominio, sin que el dueño de la empresa genere utilidad a costa del trabajador, que pague las horas extras cuando corresponde y pague los derechos laborales. Queremos formalizar al sector informal, que es el 80%. Fortalecer la SUNAFIL. Con incentivos, no al miedo, así no funciona. La formalización no puede ser un castigo, la formalización tiene que ser una oportunidad. Eso es un Estado presente, que no te reemplaza, pero que te ayuda. Y necesitamos dejar de ser un país primario exportador para ser un país que industrialice y que pueda aprovechar el puerto de Chancay para exportar y no solamente para abrirnos más flancos y más riesgos. Nosotros queremos un Perú en el que tú estés primero. Primero la gente, es nuestro nombre, también es nuestro símbolo, pero sobre todo es nuestro mandato. La gente normal, la gente que chambea todos los días. Y a Jaira, la mamá de Bella que hizo esta pulserita para tener los colores claros. Eso es lo que queremos. Primero tú. Queda el compromiso de volverla a invitar. Ya Acá está, estaré. El productor está de testigo de que la volvemos a invitar Públicamente para seguir voy a hablando. regresar antes del Públicamente. 12 de Vamos abril. ahora con las respuestas a la pregunta que propusimos esta noche al público para que respondiera a través de nuestro código QR. ¿El país mejorará después de estas elecciones? El 65% dice sí, esperanza en el proceso electoral. No, un 15%, y 20% dice que esto será peor. Pero nos quedamos con ese 65% que dice que sí, y en parte Fuego Cruzado Electoral es precisamente producto de esa esperanza, de que a partir de la información y el empoderamiento de los ciudadanos y electores podemos hacer cambios. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros esta noche. Se quedan a cargo ahora de Pamela Bertis y Díaz.